charla, que eso será precisamente una charla, hablando acerca de lo que es la diabetes, su origen, desde la visión de la nueva medicina germánica principalmente, aunque también tocaremos la visión de la academia, ¿no? Sus su desarrollo y su curación. Que ese es uno de los mitos, ¿no, Víctor? Que para la academia la diabetes no tiene cura, pero desde la visión de la nueva medicina germánica sí que tiene cura y es una cura, digamos, sencilla, pero a la vez que es sencilla, esto puede parecer una contrariedad porque es sencilla, pero a la vez es difícil también, porque es hacer un cambio de conciencia, un cambio de chip, un cambio de actitudes, y ahí es donde a veces se complica la situación. Bien, al igual que Víctor, yo soy terapeuta en nueva medicina germánica o ciencia curativa biológica, como se le quiera decir, y además manejamos otras llamadas medicina alternativa como la homeopatía, la auriculoterapia y demás. Entonces, pues sean todos bienvenidos y yo creo que ya con esto hay bastante participante o estamos lo necesario para iniciar lo que es ya la charla. Entonces, Pues muy bien. Entonces, la diabetes, ¿qué viene siendo? La diabetes obviamente es una enfermedad crónico-degenerativo que dice la academia. Cuando nos referimos a la academia, hacemos referencia a la medicina alopática, a lo que manejan obviamente la industria farmacéutica, ¿no? Que para la medicina alopática la diabetes tipo 2 o tipo 1 no tiene cura. Obviamente la diabetes tipo 2 es mucho más sencilla de curar que la tipo 1. La tipo 1 es mucho más profundo. Había que ver, hay otros asuntos más de fondo degenerativos en parte del órgano, lo que es el páncreas. Pero en realidad la academia dice que la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que no tiene cura, nada más que se controla con medicamentos. Obviamente la metformina, que es una de las más comunes, y después le brinca la insulina, ¿no? Y todo depende de tus niveles de glucosa en la sangre. Supuestamente cuando tú tienes en actualidad arriba de 100 unidades, ya eres una persona prediabética, te dicen. Si llegas a 130, 140, ya el médico te puede decir que ya eres una persona diabética y que ya debes de cuidarte. Y te empiezan a preguntar si en tu familia han habido diabéticos. Y obviamente a estas alturas, prácticamente si vemos generaciones atrás, ya muchas personas han tenido y padecido la diabetes. Entonces si tú dices que sí, ya te dicen ellos, ¿sabes qué? Entonces tu diabetes es hereditaria. Porque luego la gente dice, es que yo no consumo azúcar, yo estoy delgado, no estoy gordo, hago ejercicio, salgo a caminar en las mañanas, no me desvelo, no fumo, no tomo alcohol, mi vida es normal. Es más, dice, soy bien fitness, dicen muchos. Entonces, que me cuido lo que me alimento, estoy tratando de comer bajo en grasa, bajo en azúcar y todo eso. Porque ahí es donde viene el error, pues. O sea, nos han hecho creer que la diabetes viene a raíz de comer tanta azúcar o de un desequilibrio metabólico en nuestro organismo. Si así fuera, o sea, realmente la gente que dice tener esta característica de que hace ejercicio, no se desvela, no consume alcohol, no fuma tabaco, vive en armonía en el sentido, hablando físicamente, ¿no? Y de forma nutricional. Ahorita vamos a ver la parte psíquica, ¿no? Entonces, una persona que cumple esta característica dijera, bueno, tú nunca vas a tener diabetes. Y si luego dijera, no, y en mi árbol genealógico para atrás tampoco hemos tenido en la familia ninguno, ¿por qué me dio a mí? Pudiera preguntar a esta persona. Entonces, ahí donde vamos nosotros, obviamente, a explicarles el por qué da. Ahorita básicamente lo que estamos ampliando y entrando, para ir calentando esta charla, es explicar lo que ustedes ya saben, a final de cuentas, acerca de lo que es la diabetes, de lo que es la perspectiva de lo que es la medicina alopática. Entonces, una persona que se hace estudio de sangre y le sale arriba de 100, ya lo empiezan a asustar y le dicen, eres prediabético, tienes que cuidarte. Si el médico que lo toca tratar a usted es una persona capacitada, consciente y realmente le da tiempo, igual te puede decir,
vamos a bajar estas cosas, no te voy a dar ningún medicamento, a ver cómo te comportas y vente el próximo mes. Pero si ese médico de plano empieza del principio y te dice, ahí te va tu medicamento, ya para qué le buscamos, no hay necesidad de esperarte un mes, mejor hay que acelerar el proceso para que no te enfermes más, y de una vez te empiezan a recetar medicamentos para el azúcar. Entonces, desde ahí empieza el calvario de la persona que sintió ciertos síntomas, que ahorita le vamos a explicar por qué son esos síntomas. Sintió ciertos síntomas, entonces acude al médico, y cuando acude al médico no va este paciente con la intención de preguntar, ¿seré diabético? No, este paciente va al médico porque tiene dolor de cabeza, tiene cansancio, orina mucho en la noche, se despierta muy seguido, le arden los pies, la planta de los pies, y en fin, o tiene mucha sed o mucha hambre. Entonces dice, algo no está bien en mí. Entonces la persona acude al médico, y el mismo médico, pues al igual, dice, pues no sé qué tengas, te voy a mandar a hacer unos estudios. Te mandan a hacer los estudios. Entonces ahí es cuando ya el médico ve que tu glucosa está un poco elevada o muy elevada. Entonces ellos ya determinan que eres diabético. Así, a ciencia exacta. Y te empiezan a medicar. Entonces ahí es el grave error. Nosotros desde la ciencia curativa germana sabemos por qué de la diabetes, y que en ese momento lo que tú estás pasando, esa persona que acudió al médico, que se hizo estudio, ya empieza su vía crucis, porque ya lo asustaron, ya lo diagnosticaron diabético, y ya le pronosticaron que debe consumir ese medicamento de por vida. Ni siquiera han investigado la parte emocional. Fíjate, nomás se están guiando en la parte biológica, en la parte orgánica, donde tú dijiste una serie de síntomas que tenías, ni siquiera le importaron los síntomas, simplemente te mandaron a hacer estudio, asumen que porque saliste con el azúcar alta o el colesterol o el triglicérido elevado, ya determinan que eres propenso a un infarto de miocardio o coronaria, y te empiezan a medicar. Entonces ahí es el error. Es el error porque ya te hacen crónico degenerativo. Hasta ahí vamos bien, Genaro, si quieres aportar algo. Sí, acá por ejemplo decir que hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es cuando no se produce nada de insulina. Está la diabetes tipo 2, cuando hay una desbalance entre la insulina y el glucagón. Y es un tipo de diabetes que la llaman diabetes gestacional, que esta diabetes le da a las mujeres cuando están gestando, cuando están embarazadas. Y cuando nace el bebé, pues mágicamente se curan de su diabetes. La diabetes tipo 1, esa tienes que estarte inyectando todos los días insulina para que la persona pues no muera, porque la insulina es algo necesaria en el organismo. Y la diabetes tipo 2, que esta es la más común y de la que nosotros vamos a hablar en concreto, pues bueno, aquí hay un desbalance entre las células alfa y células beta, de las células de Langerhans, que son las que producen precisamente las alfa, que producen el glucagón, y las beta, que producen la insulina. Así es. Entonces, ya desde esa perspectiva, la persona que ya fue diagnosticada diabética, pues ya se mentalizó de que no quiere morir ciega, no quiere morir con las piernas cortadas, los brazos cortados, con el pie diabético, y empieza obviamente esa persona a sufrir, empieza a tomarse el medicamento. Entonces ahí es donde viene el error. Ahora, vamos a hablar lo siguiente antes de seguir avanzando. Las medidas. ¿Sabía usted cómo determinaron la OMS o la comunidad científica, que así le llaman y se lavan la boca diciendo comunidad científica, en ese sentido, cómo determinaron que 100 era la medida adecuada? Pero antes de 100, si nos vamos a la historia, ¿sabían que antes era 150? O sea, cuando tú te ibas a sacar examen y salía tu glucosa 120, 130, no te decía nada el médico. Tú tranquilo. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué antes era 150 y ahora es 100? En diferentes países de América Latina cambia el nivel. En algunos lo manejan 120, 130,
pero ya su mayoría han determinado 100. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ahí les va. Resulta que la comunidad científica, al azar, supuestamente hizo un estudio donde a muchos pacientes, vamos a poner una cantidad, ¿no?, por así decirlo, a 1000 personas le dijeron, les tomaron sangre, muestra de sangre, y en esas 1000 personas a cada uno tenía diferentes niveles de glucosa. Uno tenía 100, otro tenía 120, otro 140, otro 80, otro 90. Sumaron todo. Una vez que suman todo, lo dividen entre las 1000 personas y sacan el promedio. Entonces, por promedio, ellos determinaron que en aquel momento 150 era la medida ideal que no rebasara para una persona sana, supuestamente en glucosa, para poderlo determinar diabético. Con el tiempo, las industrias farmacéuticas con el tiempo empezaron ellos a tener más producción, lo que es de lo que viene siendo la metformina. Entonces hubo una sobreproducción de productos, por lo tanto el mercado activo de personas con diabetes pues obviamente no era tan demandante, porque mucha gente en aquellos tiempos todavía tenían el hábito de curarse con plantas, que ya se tomaban alguna plantita, alguna hierba, algún té, algunos jarabes caseros, de esos que hacía la abuela, y pues se cuidaban, o simplemente no le tomaban importancia y obviamente solo curaban. Entonces, al no haber tanta demanda y la sobreproducción de medicamentos en los estantes, determinaron la farmacéutica con lana a la OMS, a esa supuesta comunidad de científicos, le dijeron, oye, hay que bajar los niveles para tener más pacientes, porque si lo mantenemos a 150, pues este producto que tengo se me va a caducar, no va a alcanzar a salir. Entonces determinaron a 130 y así se la fueron llevando. En la actualidad son 100. Entonces, resulta que nos diagnostican prediabéticos o diabéticos en función de una estadística, en función de una cuestión económica, de que entre más producto tengo en sobreproducción y no hay mucha demanda, entonces aumentamos la demanda para que mi producto pueda salir al mercado, y es lo que viene haciendo. Además, la complicidad de muchos médicos que reciben dinero de la farmacéutica para estar recetando a diestra y siniestra estos medicamentos. Entonces, a raíz de ahí es como viene creciendo esa enfermedad, que es una enfermedad realmente, le llamamos nosotros, Genaro, tipo por decreto. Ahora determinan esto. Pero ahora pensemos lo siguiente. Por ejemplo, Genaro, me gustaría que platique la historia del policía, o por qué, si le hubieran tomado a los policías la medida, hubiera estado mucho mejor, para que nuestro público alcance a entender a profundidad la situación esta. Ok, sí, para tener una mejor comprensión de lo que es la diabetes. Vaya, el azúcar en la sangre es necesaria, de hecho, todos debemos tener cierta cantidad. Y cuando hay necesidad de un susto o algo, o necesidad de enfrentar algo que nos requiera un esfuerzo, un trabajo, algo, obviamente necesitamos más cantidad de azúcar en la sangre, porque el azúcar es la gasolina del cuerpo, es la energía. Entonces, voy a platicar la historia, un caso de una persona que fue diagnosticado con diabetes y no sabía por qué. Esto, cuando expliquemos la visión desde la medicina germánica, va a quedar perfectamente claro, ¿no? El caso es que había este policía, que era un policía que era de su policía de vocación, muy comprometido con su trabajo de atrapar delincuentes. Él tenía un turno por las noches y antes de salir a hacer su trabajo, pues se preparaba bastante bien, física, accesorios, todo lo que necesita, pero también digamos mentalmente, y con la intención de atrapar a esos malhechores que estuvieran ahí en su ciudad. Pues este amigo salía a patrullar las calles. Resulta que él vivía en una ciudad que era bastante tranquila, su pueblo o su ciudad bastante tranquilo, y no había delincuencia en las noches. Entonces, esta persona, al prepararse para esa lucha, para esa
cacería, pues obviamente que sus niveles de azúcar estaban elevados, pues porque él iba a ese buscando ese enfrentamiento, buscar a cazar criminales que nunca encontraba. Entonces, esto fue durante bastante tiempo. Él va y se hace estudios y resulta que sale con, con la azúcar en la sangre, con la glucosa bastante alta, pero era por este motivo. Entonces, él empiezan a recetar para controlar los niveles de glucosa. Y pues ya, ese fue el detonante para diagnosticarlo como diabético y empezar a medicarse. Aquí resalta lo que comentó Víctor anteriormente, que desde la academia no te pregunta precisamente qué tipo de vida tienes. Si el médico que atendió a esta persona hubiera investigado un poquito más acerca de su vida, de qué haces en el día a día, cómo vives, porque el cómo vivimos es lo que va a detonar mucho desde los programas que activamos. Desde la medicina germánica llamamos programas biológicos, no enfermedades. Esta persona todos los días activaba ese programa de las células beta, que son para activar lo que es las alfa, que son para activar lo que es el glucagón. Sí, aumentaba el azúcar. Y pues bueno, así fue como fue diagnosticado diabético. Ahora explico la visión germana de la diabetes, vaya. Desde la germana tenemos un concepto de enfermedad bastante distinto a lo que es de la academia. Toda enfermedad conocida como enfermedad, que en realidad es un programa biológico que es especial, que es sensato y que es específico y que está diseñado para la supervivencia del organismo, es decir, del ser vivo, que puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser una planta. O sea, todo lo que esté vivo va a activar este tipo de programa porque están en la naturaleza desde la creación, así es. Pues bueno, estos programas se activan cuando ocurre lo que es un llamado DHS. Un DHS son las siglas de Dirkhammer Syndrome. Este ocurre cuando la persona sufre un evento que es altamente traumático, que este evento es inesperado y que es vivido en soledad. En soledad quiere decir en imposibilidad de contarlo. Ahora, en la historia esta del policía, no sabemos, porque este fue un caso clínico, no sabemos qué hay más atrás, si él tuvo un evento detonante relacionado con su profesión de cazar delincuentes, porque se hizo policía y todo lo que hay detrás. Pero sabemos que la diabetes se produce porque él está constantemente haciendo esa resistencia de decir, de prepararse todos los días para ir a esa lucha, que es una lucha simbólica porque nunca llega. Entonces muchas personas vivimos así, en luchas simbólicas, resistiendo ya sea una situación, ya sea a una persona, resistiendo una fecha, resistiendo que pase algo, ¿sí? Resistiendo estar en un lugar en el que no te sientes a gusto, pero ahí estás haciendo esa resistencia. Entonces, para soportar esa resistencia es que el cuerpo activa estas células del páncreas precisamente para prepararte para esa lucha. No es algo malo, es algo bueno. Lo malo está en que no resolvemos rápido y mantenemos bastante en el tiempo y es cuando se vuelve crónico y esto le llamamos, podemos llegar a una fatiga biológica y eso es lo que está mal dentro de estos programas. Pues en sí el programa es bueno, está en la naturaleza, sirve para ayudarte, pero el ser humano tiende por cuestiones de moral, por cuestiones del qué dirán, por cuestiones de un montón de creencias ya personales de cada quien, vivimos o soportamos situaciones que no deberíamos soportar y eso es lo que termina enfermándonos. Sí, bien claro lo has dicho, pues el aguantar, el estar, nosotros lo manejamos las 3 R, resistencia, rechazo, repugnancia. Entonces, en resumen, la diabetes no da por comer azúcar, así de fácil. Y la diabetes no es una enfermedad.
O sea, lo que Genaro también estaba comentando es la gran diferencia entre la ciencia alopática, el médico de bata blanca, que todos los síntomas es una enfermedad. Un mareo, una calentura, una hipertensión, el aumento del colesterol, el aumento del azúcar, todo ese tipo de situaciones, hasta los dolores, para ellos es una enfermedad. Y la suma de varios síntomas le pone una etiqueta de otro tipo de enfermedades más especiales. Entonces, aquí el asunto es que para la ciencia curativa germana y para la realidad de nuestro cuerpo humano, el cuerpo biológico perfectamente diseñado por el Creador, no es una enfermedad, se llama programa biológico, es una necesidad. Y vamos a poner ejemplos rápidos y más para que lo podamos entender, para que pueda entender cómo se va a curar. Porque si no entiende esta parte, si no alcanzan a separar lo que han entendido toda la vida como enfermedad, no van a poderlo solucionar. Porque si en su mente creen que la diabetes, ese aumento de azúcar en la sangre, es una enfermedad degenerativa y crónica y permanente, entonces tú solo te estás etiquetando y no vas a poder avanzar. Entonces ahí vamos a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, todo el mundo sabe lo que viene siendo la adrenalina o el corticoide o el cortisol. Vamos a poner un ejemplo que ponemos seguido, ¿no? Que es muy común, pero queremos que lo entiendan a profundidad. Imagínate que tú vas por la calle y se te aparece un asaltante y saca un cuchillo en mano, y obviamente ahí, en cuestiones de segundos, tú no vas a pensar. O sea, tu cerebro no se detiene a pensar lo que va a pasar. No va a pensar tu cerebro diciendo, se me apareció esa persona con ese cuchillo en la mano, yo voy a empezar a darme media vuelta para girar y correr. No. En lo que tú no pensabas, en esos instantes de segundo, tu cuerpo ya reaccionó. La parte inconsciente ya reaccionó. ¿Qué fue lo que hizo? En ese momento, tu riñones, arriba hay una glándula que se llama suprarrenales. Esa glándula suelta el cortisol o la adrenalina que te prepara para la lucha, para atacar a tu oponente o para correr. Ya depende de cada quien, cómo estemos preparados o cómo seamos en la vida. Por eso a veces la personalidad juega mucho el papel en las enfermedades. Entonces, en ese momento, tú llegas, te aparece esa persona, ese asaltante con un cuchillo en mano. Entonces, si tú te crees capaz de poderlo vencer, obviamente tu cuerpo ya te ayudó biológicamente, ¿no? Soltando a tu torrente sanguíneo una cantidad de adrenalina y cortisol que te activa, te hace tener más fuerza, te hace tener más visión. Haz de cuenta que tu corazón empieza a acelerarse más rápido, tus ojos, tus párpados se dilatan, se abren la pupila, respiras más profundamente, tus alvéolos se abren y obviamente estás fuerte, ¿no? Y ya estás listo de perdida para correr, pero te vas corriendo, supongamos, en el primer caso, tú te vas corriendo. Hay una respuesta biológica del cuerpo de forma natural y necesaria. Entonces, tú te fuiste corriendo, te pones a salvo, en ese momento entra ya otra hormona que te empieza a calmar. Entonces tú ya te calmaste, el peligro ya pasó, biológicamente ya pasó ese estrés, ese evento traumático altamente inesperado y vivido en soledad. Entonces tú ya lo pasaste. ¿Cuántos fueron? No sé, 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos, en lo que tú huiste, corriste, ya estás a salvo. Tu cuerpo empieza ahora sí a retomar la normalidad. Tu tu glándula suprarrenal suelta la noradrenalina, que es lo contrario a la adrenalina, para inhibir en el torrente sanguíneo el exceso de adrenalina y cortisol que entró en tu sangre, para llegar al momento ahora sí de entrar lo que viene siendo en normotonía, en una normalidad donde ya ahora sí te relajaste, estás tranquilo, no pasó el susto. Obviamente mentalmente queda uno a veces medio traumado, preocupado, nerviosón en lo que pasa un ratito, y a lo mejor al siguiente día ya estás tranquilo, no pasó nada y todo vuelve a la normalidad. Entonces ese es un programa biológico. Lo mismo ocurre con el azúcar. Entonces, cuando una persona vive en incoherencia, está en un trabajo que no le gusta,
tiene un patrón con el que pelea mucho, o tiene un matrimonio en el cual no quiere estar ya porque no lo tolera, por lo que sea, ¿no? Y estamos hablando de forma general. Ponemos ejemplos y hablamos de forma general situaciones que pueden pasar. No queremos decir que a lo mejor lo están pasando ustedes, o si lo están pasando, pues para que pongan atención. Haz de cuenta que el ser humano es el único animal en la tierra, porque así, a final de cuentas, somos de cuestión de animal, pues, porque venimos de todas las células, todo lo demás. El ser humano es el único que le gusta estar donde no debe de estar. Somos los que aguantamos. ¿Por qué? Lo que dijo Genaro hace rato, por el que dirán. A veces no me manifiesto, no me expreso, no digo lo que creo, lo que pienso, porque me van a criticar y mejor me aguanto. A lo mejor me están humillando, o estoy viviendo con una pareja en la cual ya no quiero y hay una bronca muy fuerte, pero aquí estoy por obligación, porque ya tenemos hijos de por medio, porque ¿qué va a pasar? A lo mejor si me voy van a decir, tu matrimonio fracasó. Entonces, para evitar todo eso, la gente sufre en silencio, tanto hombres como mujeres, ¿no? Ya sea que el hombre no quiera dejar a la mujer o la mujer no quiera dejar al hombre. Pero estamos hablando que ese tipo de condiciones son las que hacen que una persona haga resistencia, o a veces otros temas que son en repugnancia o rechazo, pero te resistes a estar haciendo algo que no quieres y te molesta, pero lo tienes que hacer porque dices, lo tengo que hacer, no me queda de otra. Entonces, el vivir esa situación, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, eso es lo que hace que tu páncreas entre en desnivel y que la insulina baje y aumente el azúcar. ¿Por qué? Porque para la mente humana, para el inconsciente, dice, esta persona ocupa más fuerza, ocupa algo para seguir aguantando esta situación que es insoportable. O sea, recuerde que el ser humano tenemos la mente, pero se divide en mente inconsciente y mente consciente, o el subconsciente que le llaman, que es la parte que controla funciones que no podemos controlar nosotros de manera consciente. Entonces, para el cerebro interpreta eso como un ataque a tu integridad y por lo tanto dice tu cuerpo biológico, entonces le vamos a producir más azúcar para que éste aguante más. Entonces, si tú toleras esa situación por mucho tiempo, ahí es donde viene el agotamiento biológico. Por eso a veces viene el cansancio, viene los mareos, vienen otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya de plano te está diciendo, hey, haz un alto en el camino. Entonces, como no lo haces porque no sabes qué te está pasando, porque obviamente desde que nacemos hemos sido educados en puras mentiras, tanto históricas como médicas, nos han adoctrinado con falsedades, entonces la gente responde en función de eso. Entonces no sabe que lo que le está pasando es consecuencia de algo. Entonces, él nomás cree que de la mala suerte, o si va al médico, el médico le dice, es que tu abuela tenía diabetes y pues obviamente tú también lo vas a tener. Entonces, pero eso, señores, es falso totalmente. Entonces, es así como evoluciona una diabetes, así de fácil. Y es un programa biológico que el cuerpo, al igual que la adrenalina, cuando te lo soltó en estado de alarma, de peligro, en ese momento tu cuerpo eleva el azúcar para que estés más preparado para seguir luchando. Por eso le comentamos hace ratito lo de las medidas. Si la OMS hubiera hecho esa encuesta o esa estadística a puro militar o a puro policía, le aseguro que el nivel de glucosa para diagnosticarte diabético lo dejaran en 170, 180 más o menos. Para más o menos decir, bueno, ¿por qué? Porque ese tipo de personajes, los militares, los policías, siempre están ellos en esa lucha, porque obviamente salen de su casa, no saben si van a volver. Algunos a lo mejor echaron la cola al hombro y son de los que pasan nadando de muertito, y son de los que cuando iba a la acera para el lado norte se van para el lado sur, y si les llaman para obviamente que hay algo, pues no van, ¿verdad? Y eso pues dicen, pues voy a salvar mi vida, y a lo mejor nunca van a generar ningún conflicto, o su diabetes o su azúcar no está tan elevado. Pero normalmente en términos ideales, donde se supone que van al combate, a la lucha, y están esperando lo inesperado, en ese momento obviamente su cuerpo está produciendo más
azúcar de lo normal, pues. Entonces, por ahí vamos. Genaro, no sé si quieras comentar algo para avanzar con lo demás. Sí, comentar acerca sobre el origen, mira, no nomás en la cuestión de la diabetes, sino en todas las enfermedades. Si ustedes buscan y se meten allá al buscador de Google, entran a páginas que son oficiales, páginas de la OMS, páginas de cualquier página científica referente a la salud y preguntan sobre el origen de cualquier enfermedad, ¿vaya? Pero ahorita específicamente de lo que es la diabetes tipo 2, pues generalmente la academia no sabe el origen de la enfermedad, o sea, de origen desconocido. Por lo general van a culpar a los genes, que es hereditario, pero si fuera hereditario, entonces quiere decir que toda la descendencia tuviera la misma enfermedad, y no es así. Luego te dicen que hay que un cálculo que es la tercera generación, y se empiezan a inventar una serie de justificaciones para sustentar la primera teoría que tienen ellos, de la teoría de la enfermedad hereditaria genéticamente. También nos dicen que es por la edad. A veces lo hacen por cuestiones etarias, por grupo de personas, porque si eres muy mayor o porque eres muy joven. Y esto, aunque dicen, esta enfermedad, por ejemplo, les da a personas, digamos, adultos mayores, que ahora se usa esa palabra, adultos mayores, pero también le da a niños. Entonces ya rompe lo que es la ley, rompe la regla. Otra cuestión del origen de la enfermedad, muchas veces dicen y se atribuye a los supuestos virus que hasta la fecha pues no ha visto nadie, pero ahí está. Pero digamos, también me gusta la palabra supuesto, pero no tienen la certeza de decir qué es lo que realmente ocasiona, digamos, todas las enfermedades. Y en la cuestión de lo que es la diabetes tipo 2, culpan al sobrepeso, a la obesidad, a la falta de ejercicio, a una mala alimentación. Pero si fuera una cuestión alimentaria, obviamente todo en el mundo comemos prácticamente lo mismo, la misma, porque ha de saber que el monopolio de la industria alimenticia, precisamente es un monopolio. Son muy poquitas personas las que controlan lo que comemos todos los habitantes del mundo. Y todos comemos prácticamente lo mismo. Si todos comemos lo mismo y la comida es la causante de la enfermedad, entonces todos deberíamos tener diabetes. Por decir algo, si todos tomamos lo que son bebidas carbonatadas, los refrescos, yo creo que la mayoría, o todos, no todos, ¿no? Pero sí un 99% de la población consume lo que son las bebidas carbonatadas, bebidas azucaradas. No nomás los refrescos, sino también otro tipo de bebidas que no contengan gas, que están endulzadas artificialmente. Y si esa bebida fuera la causa de la diabetes, entonces, digamos, toda o la mayoría de la humanidad deberíamos tener la enfermedad. Y no ocurre así. Si fuera por cuestiones de obesidad, obviamente hay personas que tienen sobrepeso y no están diabéticas. Hay personas que son deportistas y que tienen una figura pues envidiable, están muy bien físicamente, cuerpos atléticos, y sin embargo también sufren de diabetes. Ahí se rompe este otro mito. Entonces, pues es eso, digamos que no hay un origen real desde la academia, desde la nueva medicina germánica, desde esta visión. Entonces vemos que sí está el origen, y ese origen es provocado por ese conflicto biológico, que es un instante, es un momento, ¿sí? Pero aquí los programas biológicos, desde la segunda ley biológica, me habla que hay dos fases de este programa, o de esta mal llamada enfermedad, ¿no? Que es la diabetes. Hay una fase que es activa y luego viene una fase que es de solución, que es cuando la persona ya toma cartas en el asunto, o cuando ya siente que no estás en peligro. Como ponía ahorita Víctor el ejemplo del asaltante, cuando la persona huye, pues ya pasó a la fase de reparación, donde ya no hay necesidad de soltar esa adrenalina, y luego interviene otra hormona que es la noradrenalina. Pues en el caso de la diabetes es igual. Si estás en resistencia, si estás en lucha, si estás en repugnancia, en rechazo y esto, entonces necesitas esa glucosa en la sangre, y obviamente al haber mucha azúcar, pues bajan los niveles
de insulina. Por eso hay que estarse inyectando, para que haya ese balance de manera artificial. Pero esto pasa por un breve tiempo. Muchas veces, si las personas aguantaras un poquito los síntomas, si no te medicaras tanto, y a veces la medicación que da el médico es bastante agresiva, aún en prediabéticos, empieza a darle unidades de insulina bastante altas, que lo único que hacen es encerrar al paciente en un bucle que ya no lo deja de salir nunca de su enfermedad, porque luego crea una dependencia hacia el medicamento. Ahora, conociendo esto, y aquí hay que ser un poquito realistas, duro pero realistas. Cada uno de nosotros realmente conocemos la causa de por qué enfermamos. Esto que siento yo, o sea, si tuviera algo, yo sé por qué estoy así. Yo sé por qué es mi dolor de cabeza, yo sé por qué me estoy sintiendo así. Pero a veces no queremos aceptar, o la mayor de las veces no queremos aceptar esa realidad. Y ahí donde viene esa resistencia. O sea, preferimos soportar en silencio, y es algo muy, muy estoico, muy digno, digamos, también, ¿no? Esto se da más en hombre, ¿no? También, aunque también hay mujeres que lo hacen, de eso de soportar en silencio por amor a la familia, a la pareja. Pero ¿dónde está el amor propio? El primero de los amores sería el que te ames a ti mismo. Si te amas a ti mismo, ya puedes amar a todos los demás. Pero si no te amas ni tú mismo, si no te cuidas, entonces ¿qué calidad de amor estás dando a los demás? Decimos todo esto porque acá en la nueva medicina germánica la curación debe ser holística. O sea, no hay que separar al cuerpo de la mente, ni de las emociones, ni del espíritu, porque el ser humano es uno solo, íntegro. O sea, si lo separas, entonces la curación no viene completa. Para que haga una curación real y completa, tienes que ver al ser humano en su totalidad. Nada de andar separando la mente, ni el cuerpo, ni nada, todo junto. Pues eso, no sé si Víctor ahorita ya entrando ya en tema, pues será el momento para platicarles lo que es el caso clínico de nuestro amigo chileno. Sí, de hecho sí, vamos a rápidamente a presentarles un caso clínico de un paciente que tiene 20 años con la diabetes, para que en entrevista, para que vean, escuchen todo lo que dice, y muchos se pueden sentir identificados, ¿no? Y eso es lo que pasa. O sea, la diabetes es por un evento que has estado pasando tiempo atrás. A veces dicen un susto, el susto fue el detonante, pero no en sí el susto fue el que te hizo la diabetes. Entonces, otra cosa, cuando ya tienes la diabetes, obviamente sí hay que cuidarse del consumo en exceso de azúcar, ¿no? Obviamente porque ahí sí por lo mismo, porque no está funcionando tu páncreas. Pero vamos a entrar de lleno para también dar la oportunidad, si tienen algunas preguntas, pueden levantar la manita, y si no quieren prender la cámara, no la prendan, pero pueden poner el micrófono y nos pueden hacer preguntas. Que se trata de que participen ustedes y las dudas que tengan, podérselas aclarar, ¿no? Vamos a presentarle este caso clínico de esta persona. La fecha de consulta fue el marzo del 2020. El nombre completo, pues viene Jonas, ¿no? Él es de Chile, su ocupación es constructor, obrero, tiene en aquel tiempo 38 años, él es derecho. En el diagnóstico clínico que se hizo, se le determinó que era diabético tipo 2, retinopatía diabética y calambre, por la cuestión de la pérdida de visión y todo lo demás. Y el tiempo que ha estado cursando su enfermedad ha sido por 20 años. Para la edad de 38 años, 20 años, o sea, a los 18 años, esta persona fue diagnosticada con diabetes tipo 2. 18 años, joven el muchacho. Actualmente se encuentra con tratamiento médico con la dependencia a la insulina. Entonces, no tiene ninguna cirugía, y obviamente se juntó con él lo que son las radiografías, tomografía, resonancia magnética, análisis de sangre, para ver cómo estaba todo, ¿no? Su páncreas, su mismo hígado, porque también es muy importante. Para poderte curar de la diabetes, ocupa desintoxicarte el hígado, porque el hígado también procesa
lo que viene siendo los carbohidratos de carbono para poderlos eliminar y que obviamente el páncreas, cuando suelta la insulina, pueda tener ese equilibrio total en la sangre. Este amigo, igual ustedes muchos, a pesar de tomar el medicamento en ayunas, que se tomaba su medida con el glucómetro 220 en ayunas, aún poniéndose la insulina. O sea, la insulina era todas las noches antes de dormirse y en la mañana que se levantaba para tomarse su medida, obviamente era 220 en promedio más o menos. Hemos tenido pacientes que a veces igual 180, 280, 320, que hemos tenido pacientes que también dicen que aún tomándose el medicamento ahí lo mantienen. Entonces la pregunta que hacemos nosotros, si la metformina realmente te va a controlar el azúcar en la sangre y te lo va a mantener a 100, que dice la academia y los grandes científicos que es donde debe estar en la normalidad, bueno, dijeron está bien, o sea, te está sirviendo la pastilla, pero no, te la estás tomando y de todas formas tienes el azúcar elevado. ¿Por qué? Por lo mismo, porque entre más te resistas, o sea, el detalle es la situación que estás viviendo. O sea, estás viviendo una situación que tu cuerpo dice, necesita glucosa, pero tú le estás dando algo para bajarla, entonces tu cuerpo dice, bueno, quiere más glucosa, porque está bajando y la necesita. O sea, es como querer apagar, ¿cómo explicarles? Que quieras apagar la lumbre y que le estés, en lugar de echarle agua, le estés echando gasolina. O sea, estás trabajando y es cuando haces resistencia, es cuando luego dañan el páncreas y luego como ya subió mucho, te dice el médico de bata blanca, bueno, ahora ya no te sirvió la metformina, ya no te sirvió ni la dieta, ahora pasemos a la insulina. Pero si con la insulina este pobre amigo sigue con 220 en ayuna, pues ¿de qué le está sirviendo? Ahora, hay que hablar de la insulina. La insulina que actualmente le están dando ustedes a los que son diabéticos es una insulina artificial, no es la original, no es la que inventaron y no patentaron. La patentaron por la universidad para que sea gratuita. Obviamente muchos van a decir, a mí me la dan gratis. Sí, pero la compra el Seguro Social. La compra muy cara a los laboratorios. A lo mejor el que tiene seguro se la regalan, pero el que no tiene seguro se la venden y gasta. Pero lo que voy, la que venden hoy o la que recetan hoy es una sintética, la que no cura. Esa es la que te daña, la que te sigue haciendo una iatrogenia al páncreas. Bueno, continuamos. En la mañana 30 unidades por la mañana y 40 por la noche. Después de un tiempo que no le bajaba, pues le aumentaron la dosis a esta persona. Los síntomas que tenía en aquel tiempo, pues como todos los van a identificar, era pérdida progresiva de visión en ambos ojos, lo que son borrosos, principalmente izquierdo, dolor en el pecho, falta de aire, fiebre recurrente, con dolor de caderas y testículos, calambres todos los días en el trabajo y principalmente en casa, de noche, no puede dormir desde hace años, insomnio, pesadillas, sueños que me persiguen y me despierto y revisa toda la casa. Eso es lo que ha estado, estuvo viviendo esta persona ahí. Y obviamente desde la cita ya cuando entramos, se le llama a la consulta, ahora sí, a preguntar. Esta es la parte más importante, donde ya exploramos a nivel mental, como un psicólogo vaya en psicoterapia, donde te vamos a preguntar cómo vives. Y aquí ya a esta persona se le pregunta lo siguiente en la cuestión del DHS. Se le pregunta, bueno, descubrimos o se detectó que Jonan es mayor de los 3 hermanos. Tenía 15 años cuando murió su abuelo, hombre que fue su figura paterna, ya que el padre muere en un accidente marítimo cuando él tenía 6 años de edad. O sea que esta persona vivió sin padre y el abuelo fue el que se encargó de él. Y dice esta persona, al morir mi abuelo, tuve que hacerme cargo de todo. Mi madre era alcohólica, nunca superó lo de mi padre, no recuerdo haber ido a fiestas en adolescencia. Cuando muere mi abuelo, yo tomo su puesto en las obras de construcción, en las empresas, en la empresa en la que él trabajaba sin saber nada. Fue un choque, eso para él, dice. Hay cuenta que tuvo que entrar a la adultez sin ser adulto desde muy temprano. Él fue padre a los 21 años,
tiene una hija de 15, otro de 17, sus hijos estudian, tiene una esposa que no trabaja, a la que no quiere, pues, trabaja, él dice, trabajo desde los 15 años y nunca he podido hacer las cosas que quería hacer. Mi madre me obligaba a comprarle alcohol con mi sueldo. Tengo gran rechazo al alcohol. Esta persona tiene un RAI, que nosotros le llamamos, que aborrece el alcohol. Se siente mal, se deprime. Va a una cantina, a un bar, o están pisteando algunos amigos, como se dice típicamente aquí en Sinaloa, están tomando en alguna fiesta. Lejos de estar alegre, esta persona, él se deprime y no se explica por qué. Pero es obviamente que de chico, como tiene ese trauma, tipo alergia se le llama, nosotros le llamamos en la medicina germana RAI o relé. En el relé pues queda ese recuerdo no grato en su mente. Cuando se cumplen las mismas condiciones en la cual él no le gusta esa situación, entra en ese tipo de depresión porque se recuerda cuando estaba chico. Les decimos otra vez, recuerden que la mente humana se divide en dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente. Y para la parte inconsciente, esa parte del cerebro, no hay presente, no hay futuro y no hay pasado. Perdón, no hay pasado ni futuro, todo el tiempo es presente. Y la palabra no existe para la parte inconsciente. Conscientemente me pueden decir a mí, no tomes esa botella o no te vayas por esta calle, no hagas aquello. Conscientemente lo puedo hacer porque tengo la voluntad de hacerlo. Pero si yo le digo, no pienses en un perro de color rosita haciendo el baño en un parque público, lo vas a pensar, aunque te diga que no lo pienses, porque ya la parte muy profunda de tu mente ya lo imaginó por cuestión de segundos. Esa es la parte que le llamamos la parte inconsciente, es la que controla todos los recuerdos a veces. Cuando alguien escucha una canción o come un producto, un alimento, a veces le trae buenos o malos recuerdos dependiendo, ¿no? La interacción que haya tenido con esa situación. El alimento, la bebida, la música o los lugares. Entonces, continuando, él obviamente dice aquí que tiene rechazo al alcohol. Su jornada empezaba a las 5 de la mañana, llegaba haciendo la limpieza, olía alcohol, a veces su madre estaba desmayada, toda sucia. Así fue hasta que su mamá murió a sus 18 años. Entonces, dice, yo dejaba en el día a mis hermanos al cuidado de mi abuela. Yo le daba un dinero a mi abuela toda la semana para que no le faltara nada a ella y a mis hermanos. Al mes de nacido mi hijo, muere mi abuela a los 21 años. Entonces, esta persona prácticamente está platicando, está narrando desde su infancia cómo ha vivido, porque es lo que pasa en la ciencia curativa germana o en la vida real, señores, es que a veces traumas, conflictos que tenemos del pasado, de niñez, a veces surgen en el presente, se juntan, porque a veces llega el momento que nos arrepentimos de hacer lo que hicimos o nos arrepentimos de no hacer lo que quisimos hacer. Hay veces que la vida nos toca, como en el póker, nos toca una mala jugada y si no sabemos jugar la mano, pues vamos a perder. Pero entonces aquí hay que aprender a vivir con lo que tenemos. Si Dios quiso que naciéramos en una familia pobre, bueno, pues si queremos ser ricos hay que hacerlo, pero no hay que lamentarse por haber nacido en una familia pobre, porque a final de cuentas el dinero no es lo más importante, aunque digan lo contrario. O sea, porque hasta los ricos sufren, los ricos también tienen diabetes, o sea, los ricos también se infartan, también tienen depresión, los ricos también se suicidan, o sea, son enfermedades que agarra a todo mundo, blancos, negros, feos, guapos, gordos, de todo tipo a final de cuentas. La diabetes es igual. ¿Por qué? Porque no es cuestión nada más, no es cuestión de orgánica o de mala suerte o una infección, son cuestiones mentales. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo queremos ser? También las personas que son muy, ¿cómo se llama? No groseras, se le llaman gruñonas o enojonas, rencorosas, vengativas. Todo ese tipo de cosas también dañan otras cosas, ¿no? El hígado. Luego hablaremos de la cirrosis o otro tipo de cuestiones hepáticas, ¿no? Ahorita estamos hablando de la diabetes, pero damos ejemplo de que
tu actitud, tu personalidad a veces adquiere cierto tipo de enfermedades. Entonces nos estamos dando cuenta que nuestros hábitos nos pueden inclinar a ciertas conductas y a tener ciertas enfermedades que le llama la academia. Para nosotros son programas biológicos. Entonces continuamos rápidamente ya para que entremos en la parte de preguntas. Él dice: nunca quise trabajar en el rubro de su abuelo, que es la construcción, menos tan prematuramente. Se vio obligado, dice, me vio obligado a hacerlo. Hoy lo hago en su honor y porque soy bueno en lo que hago. No tengo ayuda de nadie más, estoy solo resistiendo desde niño todas las cosas. Mi mujer solo me exige cosas, responder en todos los aspectos y no entiende mi cansancio, dice. Mi hijo es un inútil, no hace nada bien, es inmaduro y tiene juntas y mañas muy amaneradas. Aquí el amigo manifestaba que su hijo pues tenía mañas amaneradas y le preocupaba. También imagínate, o sea, como hombre, que tu hijo tenga ciertas conductas que tradicionalmente no son bien vistas, que hoy en la actualidad el progresismo pues las hace ver como si fueran de primer nivel, ¿no? Y hasta dice que son mejores que los demás, pero esa era una preocupación fuerte también para el Señor. Dice, además de todo eso es flojo, cómodo, no se esfuerza por nada, solo le pide cosas a la mamá y la mamá a él. Y ninguno más que yo trabaja en esa casa, dice. Y luego su hija dice, no hombre, mi hija es una, ahí no lo vamos a interpretar, un puntito de silencio, de censura, siempre con distintos hombres, dice, me la he encontrado con varios en la casa, en la calle, etcétera. La madre no le dice nada y yo solo reacciono mal. Quisiera dejarlos a todos, irme, pero tengo la responsabilidad y no puedo hacerlo. Entonces, esta persona ya entendió, a cuenta platicando, analizando su vida, entendió lo que él está viviendo. Cada persona tiene un caso diferente, y no todos se van a remitir hacia la niñez, ¿no? O sea, puede ser un año atrás, 2 años atrás, o sea, no necesariamente aquí hasta que nacimos o cuando fuimos los niños que nos hacían bullying, porque también se daba todo eso en la primaria, en la secundaria, en la prepa, todo eso. No, simplemente él le tocó este caso y él detecta que dice que he estado viviendo en incoherencia, he estado viviendo la vida a como me la han estado disparando. En ningún momento se ha sentado a pensar o a cambiar de actividad o a imponerse, a exigir respeto, a lo mejor decirle, ¿sabes qué, hija? Te voy a limitar. O sea, pero estamos hablando en tiempos modernos, señores. O sea, a lo mejor algunos pueden tachar en el sentido de, ¿cómo se dice cuando era la gente antrágena? Antigua, a la antigüita, vaya, en el sentido que uno piensa, o sea, el hombre es la cabeza principal del hogar. La mujer tiene que estar en la casa atendiendo a los hijos, educándolos y obviamente al cuidado del hogar y de los hijos y del marido. Pero muchos van a decir, es una postura machista, porque malinterpretan las cosas y no es así. Eso es lo ideal. Pero entonces, ¿qué pasa con esta persona? Él ve que su familia es algo más modernista, más progresista, no tiene autoridad, nomás lo utilizan porque le exigen el dinero, tiene que hacerlo porque si no lo hace, ¿qué va a pasar? Tiene algo de conciencia. Él dice, pues no los puedo dejar. Entonces, eso es como lo está viendo, pues entonces genera ese tipo de situación y por eso generó su diabetes desde los 18 años hasta la fecha. Entonces se le dice, ya la medicina germana le dice, tienes que imponerte, aquí tienes que solucionarlo, tienes que decirle a tu hijo, hablar con él, que se ponga a trabajar, sus preferencias no las vas a cambiar a lo mejor ya, pero sí le puedes decir, hijo, trabaja, sé responsable, haz una persona de bien, hija, date a respetar, ya no andes con tantos hombres ahí en la calle, no seas la mujer de la orquesta, cásate, haz un hogar. No, simplemente le tocó a él obviamente aguantarse y no se puede imponer. Al no poderse imponer, entonces él dice, acepta, pues yo no puedo hacer eso, yo mejor los dejo que hagan su vida y yo sigo. Entonces él entendió que su resistencia a esa vida que ha llevado es lo que lo tiene así y no la puede dejar, porque dejarla es que se vaya, pero si se va también puede tener otros conflictos. Es lo que se le platica en la consulta y se le dice. Entonces ahí, ¿qué es lo que se puede hacer?
tiene que cambiar la mentalidad. A veces tenemos que cambiar la actitud, señores. Es la mentalidad. Si algo dice, es que no tolero esto, no, ya no lo digas, no tolero esto, mejor di, lo disfruto. Pero si está en ti, por ejemplo, si estás en un trabajo donde realmente te humillan, te maltratan, y de plano no, o sea, por más que quieras quedar bien, o de plano no puedes, bueno, salte, sencillamente salte. No puedes, aguántate. Pero lo mejor es decir, me voy a salir y voy a buscar otro trabajo mejor. Pero si nos quedamos a lamentarnos solo, a sentirnos la víctima, a decir, ay, me tratan mal, pero aquí voy a estar porque no puedo hacer otra cosa, es lo único que sé hacer, ese es el problema. Cuando nos conformamos con el conocimiento que tenemos. Entonces, no, señores, tenemos que identificar qué es lo que nos estorba cuando eres diabético, a qué te estás resistiendo, qué es lo que te está ocasionando esa elevación de azúcar en tu sangre, para poder determinar, decir, lo puedo hacer, lo voy a dejar, o si no puedo, bueno, vamos a tratar de cambiar mi mentalidad. Si ya no tolero a la mujer, voy a buscar tolerarla, porque al final de cuentas se casaron con ella. Si la mujer dice no tolero al marido, busque la manera de tolerarlo. Al final de cuentas ya se casó. Pero no sé, Genaro, a veces entran otros factores progresistas, nosotros así le decimos. Nosotros la verdad somos muy recios, o muy críticos, más bien dicho, en la formación que el gobierno da a la sociedad, y más ahora a nuestros hijos. Si permitimos que los que dirigen la nación, que son personas sin escrúpulos, los que dirigen la ciencia médica, que son personas que no interesan curar a las personas más que forrarse en dinero, pues entonces estamos condenados a que el mundo fracase y que nuestros hijos jamás sean educados bien, porque eso es lo que eso es lo que ha venido permeando en Occidente. El gobierno promueve prostitución, promueve casas de masaje, las drogas, el sexo, el rock and roll, promueve el libertinaje, la homosexualidad, el libre amor, y empieza a promover todo con un afán de decir el derecho, o el asesinato de niños no nacidos, llamando la interrupción del embarazo. Entonces te están formando, entonces están educando de una forma muy libertina a la sociedad. Entonces ese es donde viene el problema, cuando permitimos que seamos educados de una manera que no debe ser correcta. Genaro. Sí, bueno, son las 8 ya. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, antes de las preguntas, Víctor, es cómo solucionar, ¿sí? Cómo solucionar y que tratamientos también podemos decir. Bueno, la manera que se soluciona el conflicto, que es un conflicto biológico, se soluciona básicamente de dos maneras: enfrentando o huyendo. Está la solución de este muchacho, que lo comentó Víctor, es tomar el toro por los cuernos, hacerse cargo bien responsable de su familia, o abandonar la familia. Si no estás ahí, pues bueno, ¿quién te tiene ahí? ¿Sí? Entonces es duro, es a lo mejor se escucha muy, muy fuerte, pero esa es una posible solución, porque uno no puede saber si ya estando sola, esa familia que depende solamente de un sueldo, que es el de esta persona, a lo mejor ya la esposa tenga necesidad de trabajar y tome conciencia. A lo mejor la hija y el hijo dicen, bueno, ya nos quedamos sin el proveedor, ¿qué hacemos? O sea, pero eso uno nunca lo puede saber, porque no conocemos el futuro. Uno actúa con lo que tiene, o sea, como va viendo. Pero esa es una de las posibles dos soluciones: enfrentar o huir desde la biología. Ahora, cada uno de nosotros sabemos, como ya dijimos, qué es lo que a qué tenemos resistencia, a qué tenemos rechazo, a qué tenemos repugnancia, y tenemos también la decisión, la posibilidad de decidir si abandono esa situación, esa persona, ese lugar, ese lo que sea que me está ocasionando estas tres R's, o si está en mí hacer un cambio de chip y ya no verlo como algo que provoque esa resistencia, esa repugnancia o ese rechazo. Porque otra de las cosas que hay en el mundo moderno es la llamada ofendiditis, que ahora parece que a la sociedad de ahora todo lo ofende.
O sea, cualquier comentario te ofende, un padre ya no puede regañar al hijo porque el hijo ya se ofende, no puedes educarlo eh, como cada padre decida hablarle recio o algo, porque luego vienen también los derechos humanos, que esos derechos humanos obviamente están hechos nada más para pues parece que están hechos a favor de los criminales, no a favor del ser humano normal, ¿no? Eh, es eso, pero también si la persona que es diabética ya tiene años tomando la diabetes, no es que diga, bueno, voy a enfrentar mi situación o voy a abandonar esto que me está causando resistencia y pum, dejo la medicación y ya todo va a estar color de colores, de maravillas y todo bien. Ya no sería tanto así. Si ya la persona tuvo bastante tiempo consumiendo metformina o inclusive ya con insulina o algo, hay que llevar un proceso que venga de poco a poco irle quitando lo que son esos medicamentos, porque el cuerpo ya está bastante acostumbrado a recibir ese fármaco. Entonces aconsejamos también que no sea de manera así abrupta. Sí hay que tomar una decisión, pero hay que hacerlo siempre acompañado de un terapeuta. En este caso, pues nosotros nos ofrecemos como sus acompañantes. Si alguien desea tener alguna consulta, se ve identificado, quisiera una asesoría más personalizada, ya con toda confianza se pueden comunicar con nosotros y les explicaremos cómo llevar ese proceso. Si es que usted que está escuchando esto es una persona que tiene diabetes o conoces a alguien que tenga esta enfermedad y quisiera primero dejar la dependencia al medicamento y al mismo tiempo pues dejar lo que es la enfermedad para siempre, porque como dijimos al principio, esto es una enfermedad que realmente sí se puede curar, pero lleva su proceso y hay que hacerlo con cuidado también. Entonces para esto existen también lo que son pues terapias alternativas. Si ya no voy a tomar la metformina o la insulina, entonces ¿qué le voy a dar a mi cuerpo para irlo preparando? Además hay lo que son dietas y una serie de rutinas que Víctor, no sé si quisiera platicarle un poquito de eso, Víctor, antes de pasar allá si hay preguntas y cerramos lo que es la transmisión. Sí. Bueno, primero me gustaría que si tienen preguntas para más rápido y solucionamos, le respondemos, porque igual la información que les queremos regalar lo vamos a poner en Drive, el mismo grupo de WhatsApp, y a las personas que se registraron vía internet igual se les va a mandar a su correo electrónico el link para que se metan y ahí vienen todas las rutinas y los alimentos que debe de comer y todo eso. Haz de cuenta que viene un plan alimenticio por semana de lo que usted debe de comer. Y en resumen, amigos, tienen que consumir más verduras crudas, frutas y definitivamente dejar, ahí les va, lo que es la leche, lo que es el alcohol, el café, las tortillas, ya sea de maíz o de harina, las tienen que dejar totalmente, dejar de cocinar con aceite de capullo, Nutrioli y Oleico. Esa marca nomás es bonito el nombre, pero son más venenosas que el arsénico a final de cuentas. Lo único con lo que usted puede estar guisando sus alimentos a partir de ya es manteca de puerco o con aceite de coco. El aceite de oliva es bueno, pero solamente en ensaladas. El aceite de oliva no es para que lo estés cocinando fuerte. Muchos tienen la costumbre de un chorrito de aceite, espera que caliente y luego le meten el producto o el huevo o lo que le vayan a hacer, el pollo o algo, la pechuga. Tienen que, si van a cocinar con el aceite de oliva, pongan el aceite y metan de una vez la pechuga o el huevo y esperen que todo junto caliente, porque si permites que primero caliente el aceite pierde las propiedades, ¿no? Entonces, antes de avanzar, alguna pregunta, comentario, duda que tengan, pueden levantar la mano, poner el micrófono y hacerlo. Adelante, Rosario Guadalupe, gracias. Ahí nomás abre tu micrófono para que nos hagas la pregunta.
Buenas noches. Bueno, este tema está más enfocado al diabetes tipo 2. El consejo es enfrentar o huir. Mi pregunta es, ¿solo sería eso o necesitaría algún tratamiento en especial, ya sea tomado o psicológico, o solo es enfrentar o huir? O sea, el cambio de chip. Ok. No, también tienes que, ¿cómo se llama? Llevar un tratamiento natural. Obviamente un tratamiento, lo que es una dieta para desintoxicar el hígado y también para ir fortaleciendo el páncreas, ya que el páncreas prácticamente ha estado con iatrogenia o una pérdida de función porque se ha hecho, nosotros le hemos hecho flojo, porque le han estado suministrando lo que viene siendo la insulina o la metformina. Entonces el páncreas dice, bueno, me duermo, ya no necesito producir más porque ya me lo están dando. En pocas palabras, es para la diabetes tipo 2, ¿no? Pero el páncreas de un diabético que ya cursó inclusive 1 año, 2 años de diabetes, les aseguro, convencidos estamos de que ya está curado. El detalle es que su páncreas está flojo y para activarlo sí se requiere de muchos jugos verdes. Nosotros le recomendamos mucho el apio con piña. La piña no es un jugo verde, pero trae fructosa, trae lo que viene siendo, es alcalina, aunque pareciera que fuera muy ácida, pero es alcalina, y junto con el jugo del apio te ayuda a desintoxicar la sangre, te desintoxica el hígado y te activa el páncreas. En ayunas durante 30 días que tú consumas el jugo de apio con piña, es maravilloso, maravilloso. Obviamente van a haber ciertas broncas. ¿En qué sentido? Le llamamos crisis curativa. Cuando la persona empieza a desintoxicar, al tercer día de estarlo tomando, empieza a tener dolores de espalda, dolores de cabeza, a veces náuseas, cansancio o hasta le puede dar gripa. Pero es parte de, porque lo que está haciendo es que está arrancando de raíz toda el azúcar acumulada que ha estado almacenando en la grasa. Porque ahorita también le vamos a explicar eso, ¿no? Interesante. No sé si respondimos la pregunta o alguien más. Creo que por ahí Daniela Mesa también había hecho alguna pregunta. Sí, yo quisiera agregar un poquito al comentario de Rosario. Claro que sí, todo bien. Una pregunta más sobre el mismo tratamiento. Por ejemplo, los que se sienten mal por estar tomando los jugos de dolor de espalda, de cabeza, ¿qué pueden hacer con eso si es demasiado malo que se sienten? No tienen que aguantar, definitivamente tienen que aguantarlo. Así como cuando las mujeres van al parto natural de un bebé, que es hermoso, duele mucho, pero el resultado final es una maravilla. Así, en este sentido, la crisis curativa, por muy dolorosa y dura que sea, tenemos que aguantarla. Obviamente, cuando están medicándose con el medicamento alopático, no sufres esa situación. No la sufres, ¿por qué? Porque no te estás curando. Estás nada más controlando, pero estás llenando de iatrogenia al páncreas, y que después con un tiempo, dependiendo tu preocupación, te puede llegar un cáncer de páncreas, ¿no? Ulceraciones en el páncreas o la pérdida total de la función del mismo, ¿no? Pero sí, si duele, tienes que aguantar. Sí. Sí. Ok, muchísimas gracias. Cuando uno empieza este camino de aprendizaje de la nueva medicina germánica, lo primero que aprende son 2 cosas. Uno, perderle el miedo a la enfermedad. Y lo segundo es que saber que por muy mal que te sientas, no te vas a morir. Así es, muy interesante. A ver, Daniel Mesa, adelante. Lo que tiene, buena pregunta, lo que tiene el aceite de coco y la manteca de puerco es que es un aceite que no se oxida. Son grasas, la manteca de puerco es una grasa animal y del cerdo principalmente, que es más asimilable al cuerpo humano y no se oxida por las cadenas que están juntas y no hay oxidación. Por ejemplo, tú puedes tener el aceite de coco afuera
y la manteca de puerco también afuera del refri. Muchos van a decir, ay, también el aceite. Sí, por ahí de donde va. El aceite cártamo, el otro, el de maíz. Todos los de maíz, Todos de los demás girasol, aceites son cancerosos porque son oxidativos. Esos se pudren. Y no huele pudrido porque les quitan ellos, cuando lo procesan, les meten unos químicos que hace que no huela. Entonces, pero esos aceites, aunque están afuera, ya están podridos. De hecho, cuando lo compramos en el súper ya están rancios. Sí, rancio es la palabra, pero no te huele a rancio porque ahí está. Entonces, el aceite de coco, aparte que tiene biotina, tiene ácido hialurónico y tiene muchas propiedades muy buenas porque los traen del coco prensado en frío. Esa es una cadena, grasas saturadas, pero están selladas en su punta. Es algo de química, ¿no? Que sería difícil poner las moléculas para que lo entiendan, pero no le entra la oxidación, o sea, no le entra el oxígeno para quemarlo y oxidarlo y pudrirlo, y cuando la gente lo coma que le vaya a hacer daño. No, al contrario, ese le sirve. Cuando entra al aparato digestivo, tanto la manteca de puerco como el aceite de coco, lo que hace es limpiar la sangre, nutre las células, empieza a producir la energía ATP en la mitocondria y empieza la gente a tener más energía. Los que tienen agotamiento físico, cansancio, por alguna reparación, nosotros le llamamos así, porque el cansancio no es más que la fase de curación de algo, que pues no sabríamos, tendríamos que ver, cada caso es diferente, ¿no? Pero el cansancio es la reparación de algo y tu cuerpo te pide descansar, pero aún así dices, tengo que trabajar porque estamos en pleno siglo XXI y tengo que chambear. Bueno, si tomaras una cucharada de aceite en ayunas en la mañana y otra en la noche, estarías muy activo todo el día y aparte ayuda a bajar de peso. Otra cosa interesante que nos hemos dado cuenta nosotros en consulta es que llegan muchos falsos diagnósticos de diabético, un falso diabético, en base a un diagnóstico que te dicen, bueno, tú está a tanto las unidades de insulina o de glucosa, pero volvemos a lo mismo, todos somos diferentes y todos tenemos un índice diferente dependiendo de la necesidad. Muchas veces ocurre un evento, o la persona sufre un evento que es traumático, que es todo lo que provoca el DHS, ¿no? Entonces vas al médico y vas con esos niveles, pero a lo mejor ya solucionaste el conflicto y ya estás con lo último que te quedó, ya vas en fase de reparación y te quedó un poquito alto. Entonces, al hacerte el diagnóstico aparece ese poquito alto, el médico se asusta y para prevenir algo grave, entonces te medica, asustas al paciente, se asusta y empieza a tomar una medicina, un medicamento que realmente no necesitabas. Entonces lo que decimos, pues muchas veces sí es posible dejar el medicamento porque la persona a lo mejor ya no sufre de diabetes, lo que está sufriendo es una intoxicación provocada por un medicamento que realmente no necesitas. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que no. Pero fíjate lo interesante, si alguien pregunta igual me puede interrumpir, ¿no? Pero sí quisiera comentar esta parte interesante. Porque los falsos diabéticos diagnosticados, porque a lo mejor en ese momento tuvo un susto o algo y ya lo empiezan a medicar de forma prematura, al igual que el hipertenso, ¿no? Porque hipertenso dicen de por vida y es falso. Yo fui hipertenso, tuve arritmia y ya me curé. Ya no tomo medicamentos hace más de 4 años y viví esclavizado los medicamentos 9 años. Y yo no me resistí cuando aprendí todo esto, dije, wow, no hay que aprender.
Ahora ya se escucha, perdón. Dígame si... ok, no lo escuchaba. Es que tenía el botón apagado. Bueno, a lo que voy. Repito rápidamente esto. Que vamos al pasado. Anteriormente no había cómo diagnosticar la diabetes. Hace 100, 200, 300 años atrás. Y creen que no había diabéticos. Le aseguro que la gente también tenía sufrimiento, también tenía resistencia. Cuando había guerras, cuando había invasiones o cuando hay ciertas situaciones, hay seres humanos que se viven resistencia y por lo tanto genera el aumento de azúcar. Pero como no había un laboratorio, no había un método de cómo decir, tú tienes el azúcar muy alto, la gente no iba a un laboratorio a hacerse análisis de sangre. Y sin embargo la gente no se moría por la diabetes, no le cortaban los pies, no se quedaban ciegos por otras cosas. Le cortaban los pies por otras cosas, a lo mejor se cortaban, no se cuidaban, les caía gangrena y obviamente o los mordía, se quebraban la pierna, en fin, son muchas cosas diferentes, pero de que la diabetes anteriormente, en el año antes de Cristo, 300, 400, en el inicio de la era humana, todas las enfermedades que habían antes siguen siendo las mismas, igual que el cáncer. El cáncer no es una enfermedad, el cáncer obviamente es un estado, es un conflicto biológico y es un problema biológico de ciertas situaciones que ha vivido también la persona, esas traumáticas, ¿no? Pero en el año 1810, en el 1700, en el 1500, no había cómo detectar que la gente tuviera cáncer. Y sin embargo, la gente que tenía cáncer anteriormente, que no era consultada o no sabía que lo tenía, vivían. ¿Por qué vivían? Obviamente estaban enfermos, estaban encamados, no sabían qué tenían. Los chamanes del pueblo o los curanderos, ¿qué es lo que hacían? Bueno, le vamos a dar una hierba, vamos a darte esto. Buscaban miles de maneras para poder curar a una persona que estaba enferma, pero no sabían que estaba enferma. Muchos decían, un espíritu te poseyó, te embrujaron, tienes el mal de ojo o el mal puesto. Pero sin embargo, los chamanes o curanderos de aquellas épocas a la persona no le decían, tienes cáncer, te vas a morir. Ni sabían que era eso. Simplemente le hacían la lucha y la persona reparaba, empezaba a recobrar su fuerza y pues hasta que se salvaba, ¿no? En la actualidad, en pleno siglo XX, XXI, yo he escuchado muchas personas de chico que decían, no, yo ni me hago estudios, no quiero saber lo que tengo, dice. No quisiera hacerme estudios de la sangre porque no quiero que me digan que tengo el azúcar alta, mejor aquí estoy. Oiga, pero se siente mal, ¿por qué no va? Chéquese. No, así me quedo. No, hombre, yo tenía, 17, 14, 17, 18 años. Hay una vecina y hasta la fecha sigue viva la señora. Y le decían ahí los de la cuadra, oye, doña María, vaya, chéquese, la vemos muy mal, la vemos pálida. No, así me voy, ¿para qué voy? ¿Para que me digan de qué me voy a morir? No. Entonces, hay gente que a lo mejor tiene miedo al diagnóstico y por eso ni siquiera se hacen ultrasonido ni radiografía o mastografía. Y digo, yo les aplaudo, está bien que no lo hagan, porque cuando no conoces de qué estás malo, o sea, te mueres menos rápido. Pero cuando estás sano y vas, porque a lo mejor el octubre rosa, como a las mujeres las engañan, vaya, con el cáncer de mama, no quiero decir que no existe, pero hay una razón de. Pero van y se hacen la mastografía porque a lo mejor está gratuito o en su trabajo lo promovieron, le dijeron tienes que ir y ve, te damos el día para que vayas y venga, y le aplastan y le checan y ya lo dicen, te vimos un nodulito por ahí, vamos a hacerte una biopsia. De ahí empieza el martirio de esa pobre gente, desde ahí empieza. Entonces el doctor Berche dice, un amigo nuestro de España con el que hemos aprendido muchísimo, dice él, ha avanzado tanto la medicina en pleno siglo XXI que todo el mundo está enfermo. Y luego dicen, entre más avanzan o más aparatos tienen para diagnosticarlo, pues nomás lo diagnostican, no lo curan. Entonces, ¿de qué me sirve que inventen un aparato moderno 3D, 4D, 5D? Que le digan a la gente, tienes una tumuración, un carcinoma, pero si no sabes curarlo, y lo único que saben es decir quimioterapia. En fin. Genaro. Pues nada, ya si no hay más preguntas, pues resta más que agradecer la presencia de todos.
La charla se estuvo grabando y se va a compartir en el grupo de WhatsApp junto con algunas otras recomendaciones que ya Víctor tiene preparadas. Y pues nada, gracias y nos vemos en una próxima charla. Ya por el mismo grupo de WhatsApp estaremos avisando cuál sería el tema a tratar. O bien, si hacemos una encuesta, una votación, también sería bueno. Ya estamos en contacto. Sí, y ya para finalizar de mi parte es, aunque tenga resistencia, tenga diabetes, 10, 15, 20 años, el tiempo que tenga, igual se dice, la resistencia no sé cuál sea, la verdad no sé cuál sea, pero me quiero curar. Se puede hacer lo siguiente, se puede trabajar para que dejes los medicamentos de farmacia por algo más natural, que no va a tener efectos secundarios y que te van a ayudar a mantener tus niveles de glucosa a raya, y que mientras sigas ese ritmo, esa dieta, tú vas a estar bien. Y puede ocurrir el milagro que en ese inter de ese buen hábito que se tiene que adquirir, ya usted, su páncreas se active, se desempolve y diga, ahora sí, a trabajar, porque ya no me están dando ese medicamento sintético que me está dañando. Ahora lo voy a producir yo de la alimentación que me estoy generando. Entonces, recomendaciones finales, amigos. Las personas que sufren diabetes tienen que tomar mucha agua. De perdida son 2 litros de agua diaria. Y si pueden consumir agua alcalina, sería mucho mejor. Anímese, atrévese a agarrar ese hábito. Ponga una en el refrigerador, ponga una hojita en blanco y pone ahí hábitos a realizar. Punto 1, tomar agua 2 litros diario. Y si puedes meterle 1 litro de alcalina, mucho mejor, pero que lo haga. Con ese simple hábito, ese de tomar agua 2 litros y 1 litro de alcalina, les aseguro que van a tener muchos beneficios. El otro es dejar la leche. No importa que digan que leche de almendra, para mí la única leche es la de vaca bronca. Así que la ordeñas, la hierves y te la tomas. La que tú vas y compras al aparador, así llámese Walmart, los mejores supermercados, no sirven. Que la vas a tomar, pues tómala. A lo mejor tiene buen sabor y porque tiene colorantes y saborizantes. Tómala, pero realmente no te va a ayudar porque eso produce anemia con el tiempo. Se tapan los epitelios del intestino delgado, la gente no absorbe los nutrientes y luego viene anemia, luego viene leucemia y una serie de cosas. Dejen la leche por completo. El café se debe tomar en casos muy especiales, pero evítenlo también. Las tortillas de harina, les dije hace rato, tortilla de maíz, los panes, la galleta, los cereales, dejen todas esas cosas. Procuren comer lo que son carbohidratos naturales. Hay que investigar ahí en Google cuáles son los carbohidratos naturales. Obviamente toda esa información se la vamos a arreglar nosotros en el Drive, en un link donde usted se va a meter y lo puede descargar y verlo, ¿no? Pero les adelanto ahorita para que lo tengan. Entonces el asunto es que usted pregunta a Google cuáles son los carbohidratos naturales. Ahí te va. ¿Cuáles son las proteínas naturales de los animales? Pues ahí le va. Lo que viene siendo los minerales, la vitamina. Tenemos que consumir todo eso y de esa manera hacemos que nuestro páncreas se fortalezca, empieza a producir la insulina natural, empieza a equilibrar la glucosa y ahí es cuando ya podemos poco a poco irle bajando a la pastilla o irle bajando a las unidades de insulina. Poco a poco, hasta que te quedes con ese hábito y llega el momento que te curas realmente. O sea, ¿la curación es posible? Sí, señores, es posible. ¿Se cura la diabetes tipo 2? Sí. La diabetes tipo 1 también es más complicada, pero tiene cura. ¿Se cura la hipertensión? Sí. ¿Se curan las alergias? Sí. ¿El cáncer tiene cura? Sí. Pero si la persona se somete a quimioterapia, es muy difícil. Sí, mucha gente la ha librado. Si no tiene otro conflicto adicional, la va a librar, pero si se le sumó un conflicto adicional, que es muy extenso explicarlo, puede que recaiga en otro cáncer que le llaman metástasis. Pero sería así. Todas las enfermedades, desde la ciencia curativa germana, tienen cura. El problema es que no todos los enfermos se curan. ¿Por qué? Porque no todos quieren batallar. No todos quieren cambiar de hábito. No todos quieren tener que levantarse temprano, ir a caminar, hacerse un jugo, lavar el exprimidor o el extractor y eso porque luego lo cansa. Mejor dicen, vendieron una pastilla de última generación
que me cuesta 500 pesos la caja, pero me ayuda, me la tomo, me dejo de batallar. Ese es el detalle. Así que les agradecemos que nos hayan aguantado este tiempo. En el grupo de WhatsApp vamos a mandar el link para que tengan esa información gratuita, y ahí cualquier cosa que tengan pueden preguntar. Vamos a habilitarlo para que puedan preguntar dudas que tengan, y vamos a ayudarlos a acompañarlos. ¿Por qué hacemos esta plática? Nosotros nos hemos comprometido de forma altruista a tratar de ayudar a la gente, que la gente sola tome la salud en sus manos, que la gente tenga la información real de lo que es bueno y lo que es malo, y ustedes deciden qué hacer, pero que no los engañen, que ustedes tengan acceso a esa información y que ustedes mismos puedan hacer sus propios medicamentos naturales con lo que tenemos gratis en la naturaleza. Es lo que queremos nosotros. Nosotros estamos agradecidos con el conocimiento que se nos ha dado, con las personas con las que hemos trabajado. No, se acabaría. Bueno, pues yo que dicen que no se escucha el micrófono, pero pues creo que terminamos mucho de todas formas. Ya sería todo. Yo vamos a mandarles el link para la repetición que lo quieran ver, y obviamente en el grupo de WhatsApp les compartimos lo demás. Así que gracias, nos vemos.